Es que hasta su naricita, vean, la pobrecita. Sus dientes, a la madre. Consigue ayuda, Justin. No dejes que las drogas te venzan. Ay, pero el premio de la peor de todas es este escenario de Los Simpson. Está fatal. Nos encontramos en Niágara, Canadá, una ciudad famosísima a nivel internacional, por supuesto por las emblemáticas cataratas de Niágara y también por todas sus atracciones de diversión para toda la familia. Aquí encuentras museos, bares, casinos, restaurantes, centros de maquinitas. Hay cosas de verdad muy cool, sumamente divertidas, pero en esta ocasión lo que visitaremos será el supuesto peor museo de cera que existe. Esto me tiene muy emocionado. Siempre el hecho de ver atracciones turísticas fallidas me resulta muy interesante, muy divertido. Y en internet la gente comenta que este museo de cera que está a mis espaldas, Movieland, es fatal. Muchas de las figuras de cera supuestamente están llenas de polvo por lo viejas y desactualizadas que están. Resultan cómicas más que hilarantes. ¿Será esto verdad o será exageración de los usuarios de internet como suele ser de costumbre? Eso es lo que en este video vamos a averiguar. Vamos a darle. Pues la entrada del lugar no está mal, $15 canadienses, como unos 12 estadounidenses. Tienen una Taylor Swift en la entrada. Me imagino la pusieron por toda la fiebre ahorita de Taylor, ¿no? Lo que sí es que sí ya se ven los corazoncitos, por ejemplo, polvoso, aunque Taylor no estaba mal. Ahora, estos de la mera entrada, este es Brad Pitt, ¿no? No, ese Brad Pitt, mírenlo, está. Es como el guapo de la secundaria cuando te lo encuentras en la reunión de exalumnos. Este de aquí es el famosísimo indio, Shah Rukh Khan se llama. Este brother, yo no sabía la fiebre que es hasta que viajé a ese lado del mundo y wow, la gente lo ama. Así al punto en que en su cumpleaños, en el Burj Khalifa en Dubai, pusieron su foto, porque en Burj Khalifa hay mucho indio, y pusieron su foto así grandota. No, es una macroestrella, más que el mismísimo Brad Pitt. Ah, este es Leo DiCaprio. Me tomó un tiempo, agarrar que era él. Y a ver, esto deshace la duda de si son muy viejas simplemente. Pues no, esta es nueva porque Leo se ganó su Oscar hace no mucho, ¿no? Que 4 años, algo así, le costó a mi carnal. Y el de junto a Robert De Niro, no, man. Qué bueno que traen sus nombres porque ese carnal no es Robert De Niro. Ay, hay unos robóticos y toda la cosa. Vean aquí a Nicole Kidman en Moulin Rouge. Está un poco destruida mi amiga, Está como triste. Vean esa cara de derrota. Esa mujer ya no desea bailar para caballeros en el Moulin Rouge. Ay, pero el premio de la peor de todas es este escenario de Los Simpson. Está fatal. No. Ese Homero, ¿qué le pasó? ¿Por qué su brazo es tan pequeño? ¿Por qué está tan fuera de proporción? ¿Por qué sus piernas no alcanzan el suelo? ¿Por qué es casi más grande Maggie que Homero? De igual manera, Lisa, vean cómo el vestido de Lisa ya fue pegado varias veces como con Durex y con clips, ¿no? Ya se está venciendo. No, Lisa, mi amor, querida, ¿quién te hizo tanto daño? Y Bart anda como regañado en la esquina, ¿no? Como que Bart siempre es pillo. De hecho, vean, en la foto ahí vemos cómo debería de ser Bart, ¿no? Pillo. Y ahí mi carnal. Le dieron pésimas noticias. Una enfermedad terminal tiene Bart Simpson. Y no, sí, sus proporciones están rarísimas. Su cuello. Este sí, yo creo que se lleva el premio a la peor de todas, ¿ok? Esta es la peor de todo el museo. Y a ver, debo decir que a pesar de ser pues sí, como la verdad el más chaquetón, es el que más fila tiene, Ahorita hasta se hizo fila para tomar foto y toda la cosa. Entonces, algo tienen estos Simpsons de 4 pesos que atraen demasiado a la gente. A ver, vamos a hacer un jueguito, a ver si saben quién es este carnal, ¿ok? Vean su pose, su cabello. ¿Ya lo tienen? Pues aparentemente es Justin Bieber, o es lo que dicen. Está chaquetón, ¿no? O sea, es Justin Bieber teniendo una embolia, teniendo un ataque al corazón. Hasta se está agarrando su cara de dolor y su pata toda torcida, ¿no, mi carnal? Consigue ayuda, Justin. No dejes que las drogas te venzan. Mismo juego aquí. ¿Quién creen que sea ella? Observen su ropa, su cabello, su cara. Pues miren que este sí ni en hongos alucinógenos, pero es Miley Cyrus. No sé, Miley Cyrus de qué era. No me hace sentido. Ni el corte de cabello, ni el color. Yo la hubiera puesto en una bola de metal, ¿no? En la Wrecking Ball. Pues ese es el más reconocible. Ah, se supone que es Hannah Montana. Ah, ya entendí. No, pero
Según yo, ese sí no se parece, pero así ni un poquito, ¿eh? Me dicen quién es, pues no sé, la chava que ve en el metro ahorita, no es nadie más. Siento que las figuras que no son de humanos les quedan mucho más chidas, ¿no? Vean aquí a las tortugas ninja. Sí saben muy creíbles, esas sí podría verlas de esa calidad en el Universal o uno de estos parques. Ah, no, este sí está pa'l perro, el Batman de Michael Keaton. A ver, es que este sí debe ser bien viejo, ¿no? De los tiempos de Michael Keaton. Y sí se le ve todo el disfraz, pero polvoso. Vean eso, la cámara lo alcanza a ver. Tengo ganas de pasar mi dedo por ahí, de verdad, hacer una gran diferencia. Señor presidente, un gusto. Primera dama Obama. Híjole, es que a estos carnales ya se les están pelando hasta las manos. Están viendo esto ya. Yo creo que esto es porque mucha gente los ha de tocar, ¿no? O sea, mucha gente ha de ser como una foto popular. Pero es que hasta su naricita, vean, la pobrecita de mi carnalita Michelle, ¿eh? Sus dientes, a la madre. No, este sí no es un trabajo muy profesional, es... He visto mejores esculturas en los juegos del McDonald's, ¿eh? El carnal ese morado está mejor hecho que este Barack y Michelle Obama. Este es Adam Sandler, ¿no? Ah, sí. No mames. Ese sí es uno de los carnales de la página de Facebook, de Brothers, que se parecen a Adam Sandler. Aparte, ¿qué es esa expresión? Me gustaría ver una reacción de Adam Sandler a esta figura. Pero la verdad está muy chida en comparación a la de Forrest Gump. ¡A la madre! ¿Qué le pasó a mi carnal ahí? Esperó demasiado tiempo en la banca, ¿ok? Forrest, amigo mío, temo decirte que esa caja de chocolates no tenía chocolates. No sé qué te dieron, amigo, pero no le aceptes dulces a extraños. Tiene sensores que te van disparando. ¿Ubican la película Depredador, que el brother se puede hacer invisible? Pues vean, pusieron aquí al depredador invisible y pues nada, ¿verdad? ¿No? Ahí el carnal que hizo el museo se ahorró una lana y seguro se las presupuestó. Ahí está, no me puede decir que no, y quedó perfecta, es la mejor del museo. La mejor escultura que tienen aquí. La Roca aquí no está mal, ¿ok? Sus músculos diré que la verdad sí están chidos, pero lo que diré es su estatura. Pues, a ver, nunca he conocido a La Roca en persona, pero me imagino que es un carnal bastante alto, ¿no? Al menos eso es lo que uno se imagina. Y ahí, pues será como una roca de unos 60. La Roquita. Ah, bueno, y aquí también mi carnal de presupuesto se ahorró una buena lana, vean. Jack Black en Jumanji siendo comido por un hipopótamo. Ahí es astuto el carnal de los presupuestos, ¿eh? Ahí ya se ahorró 2 lanas y 2 firmas de permisos de famosos. ¿Necesitan los famosos firmar autorización de que quieren estar acá o no lo saben y es como una sorpresa? ¿Qué pensarían de estas figuras? Ah, y esta es la famosísima de los Juegos del Hambre. Sí, estos sí no se parecen, pero ni un poquitín, ¿eh? ¡Ay, nememen! E.T., güey. Vean a este perro E.T., el extraterrestre. Me da risa que su pose, sus manos, son así como de, güey, me enteré del beso. ¿Cuál beso? Esta, ¿no? Así como... Chequen a Robert Pattinson, no, a mi carnal. Y la chica de Crepúsculo, no sé cómo se llama en vida real. También, a esos diré que no les echaron tantas ganas. ¿Nunca se han preguntado cómo se vería Michael Jackson triste? Como que siempre lo vimos feliz en sus videos y sus fotos y así, ¿no? Creo que esto nos da una excelente idea. Este es Michael Jackson destruido, el ánimo destrozado. Este museo sigue y sigue, ¿eh? A ver, si hacen valer tus $15 por lo largo que es, sí puedes entretenerte un buen rato. ¡Oh! Y este Frankenstein está bien cool, hasta efectos de sonido, de luz. No, a ver, la verdad sí está bien de 4 pesos en muchos aspectos, pero en muchos otros está bien. Aquí dice que es el cuarto del terror, entras si te atreves. Pues yo me atrevo, a ver, vamos a ver qué tal. Ay, mamón, siento que me va a salir algo horrible ahorita. ¡A la verde! Ok, ahí está. Ok, ese estuvo chido. Es enorme. Esto sigue y sigue. ¡Ay, mamón! Ese es Alien. ¡Ay, cabrón! Oye, no, esto está muy cool. Vean el techo. Sí, en definitiva, los que no son humanos les quedan mucho, mucho mejor. Momias, cadáveres alienígenas. Está más creíble que el de Maussan, ¿ok? El de... Sí, aquí va a salir algo. Si no sale algo, voy a estar muy decepcionado. Me decepcioné, pero bueno, ahí está un payaso asomándose. Ah, este otro carnal, ¿qué? Tengo miedo de pasar. Ah, no. ¡Hola, ver! Tu carnal, el que hace abdominales en el parque, ¿no? Se fue crudo a entrenar, mi carnal. Y después del pasillo del terror, aquí ya es como la última
última sección, como de películas de Disney, ¿no? Que si Marvel, superhéroes, piratas, bla, bla, bla. Estas de Marvel, pues no están mal. Diré que las que vale la pena mencionar son tal vez Aquaman, que su barba está como tiesa, ¿no? Jack Sparrow aquí. Sí, se veía mejor el de la foto de la entrada, creo. Lo dejó mal ese juicio a mi carnal, ¿eh? Ah, y esta Roca sí está mucho más creíble. Sí, claramente La Roca es un brother enorme. Qué locura ser un actor tan famoso que tienes dos figuras con dos personajes diferentes en un museo, ¿no? Está bien por La Roca, ¿eh? Lo ha hecho bien mi carnal. Y así culminamos con el tour por el supuesto peor museo de cera de la existencia, que la verdad yo no le pondría ese título, ¿eh? Creo que sí está muy gracioso, sí muchas figuras la verdad están de la Bill Burger, pero otras la neta están cool. De igual manera tiene mucha ambientación, se ve que le invirtieron mucho a los sensores, a que tenga música, etcétera. A ver, claramente no es el mejor museo de cera que he visto, ¿verdad? Y claramente muchas de ellas son o muy viejas o hechas muy al chilazo. Pero está divertido, no está cara la entrada. Se me hace que puedes matar bien el tiempo y a seguirle. Y mira, si puedes antes de entrar echarte una sopa de hongos alucinógenos de la tía Chenchis, mejor para todos, ¿no? Te la vas a pasar muy bien. Pero bueno, como lo han visto ustedes, amigos, amigas, los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós, intenten no quedar tan tiesos como el Justin Bieber que vimos allá adentro.